en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, los que tienen su Biblia y quieren leer, y si no, solo escuchar igual. Capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua? Es la que hemos nacido. Amén. Gloria a Dios. Este es el pasaje donde nos habla cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo. Jesucristo estuvo predicando que Él era el Salvador del mundo. Él había venido para morir en nuestro lugar y que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero para nosotros vivir victoriosamente en Cristo, entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sabemos que para llegar al cielo tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. La fe en Jesucristo, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados y consagrar nuestra vida a Dios. Es la única manera de llegar a los cielos. El otro lugar es el infierno, pero no sé cuál eligen ustedes. Yo elijo el cielo, ¿no? Elijo a Jesucristo. No es una religión, no como se llama la religión, sino es Jesucristo. Y Él murió, resucitó, está en el cielo, pero está próximo para venir. ¿Cómo sabemos? Por las señales que hay en la Biblia, están dichas y están pasando en este tiempo. La maldad sí va a aumentar. ¿Habrá aumentado la maldad? Sí, ha aumentado. ¿La ciencia habrá aumentado? También. Todo esto dijo el Señor, y Él va a venir cuando nadie no. Muchos no le esperan. Nosotros le esperamos, ¿verdad? Que Cristo venga y nos vamos a ir con Él, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para vivir, ¿verdad? Esto es la verdad que tenemos acá en la Biblia, que es palabra de Dios. Religiones en el mundo hay muchas, inventadas por los hombres y también por Satanás. Pero la verdadera religión está en la Biblia, es Jesucristo, y es lo que nos dice la palabra de Dios. Si nosotros lo creemos, vamos a estar un día en el cielo, por la eternidad, con todos aquellos que han creído y han vivido en santidad, es decir, lejos del pecado y consagrado a Dios y diciéndole a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta vida? ¿Verdad? A mí me llamó para ser pastor, y acá estoy. Quizás a ustedes les llamó para cantar, para hablar de Cristo por ahí, por otros lados, los familiares, lo que sea, pero Dios nos llama a cada uno y nos da dones y propósitos para hacerlo, ¿verdad? Y cada uno somos distintos, nos ha hecho distintos el Señor. Hasta los mellizos son distintos, ¿no? Nosotros tenemos mellizos y son distintos también, ¿no? Y cuando éramos chicos, a veces teníamos que ver bien, a ver, ponerle algo distintivo. Pero el Señor nos ama a todos, ¿verdad? Y dice que los creyentes primitivos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y dijo que todos los que creyeran en Él también iba buscando del Señor, iban a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué poder es? ¿Para qué es ese poder? Para que nosotros podamos vencer el pecado. Nosotros podamos tener fuerza para vencer el pecado, para poder predicar la palabra de Dios con ese poder del Señor, y que Él nos ayuda para vivir en santidad, es decir, lejos del pecado y consagrados a Dios. Para eso nos llena el Señor del Espíritu Santo, ¿verdad?
Y eso Dios no nos obliga, sino que nos dice que ese es el camino, ¿verdad? Si nosotros queremos llegar a los cielos, tenemos que vivir de esta manera. El otro lugar, sabe que para el invierno puede ser bueno, ¿no? El infierno, pero no le recomiendo ese lugar, ¿verdad? Porque cuando nos vamos de esta tierra va a ser para siempre en el cielo o para siempre en el infierno. Allí no hay purgatorio, ahí no se purgan los pecados. No, es acá donde tenemos que decirle al Señor, yo me entrego a ti, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y de esa manera entonces Él nos bendice. Entonces allí estaban reunidos todos los discípulos, todos los que habían creído en Cristo, y eran 120 reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es como sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando hablamos en otras lenguas. No es que lo inventamos nosotros, sino que el Espíritu Santo viene y nos hace hablar lenguas celestiales. No sé cuántos han recibido esta experiencia, pero es algo extraordinario. Esto nos da poder para vivir en santidad, consagración a Dios, y también para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para poder predicar, para poder hablar de Cristo en el poder del Espíritu Santo, para que la gente se convenza de que hay un cielo después de esta vida, que la Biblia es la verdad, ¿no? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, es una religión que suena a hueco, ¿no? Pero sí, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos el poder, ¿no? Y Él se manifiesta en nuestras vidas y toca los corazones. A mí me tocó, cuando estaba en Colonia, ir todos los domingos al hospital y para darle un folleto a cada uno de los que estaban ahí, ¿no? Por muchos años lo hicimos, cuando estábamos allá en Colonia. Y esto era un propósito que Dios había puesto en nosotros. Dejábamos un folleto y le hablábamos a la gente de Jesucristo. Pero yo no recibí el Espíritu Santo mucho tiempo después de haber entregado mi vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo era muy tímido y entonces no quería que me oyeran orar fuerte. Y cuando oraba, pero no quería pasar demasiado, ¿no? Y entonces, aún estaba en el instituto bíblico y íbamos a predicar a la ciudad de Progreso con el pastor Francisco Machado, que ya está en el cielo. Íbamos los dos, predicábamos un domingo uno, otro domingo el otro, y allí también visitábamos a la gente y esto era lo que hacíamos, estudiábamos en el instituto, pero sábado y domingo íbamos allí a Progreso a predicar. Y yo no había recibido el Espíritu Santo todavía, pero estaba buscando con más intensidad. Digo, Señor, quiero recibirlo. Y al otro fin de semana no fui a Progreso, fui a Colonia, a mi ciudad. Pero el domingo, antes de ir a Colonia, yo me puse que quiero recibir el Espíritu Santo. Y casi lo recibí allí, ¿no? Pero el próximo fin de semana me fui a Colonia. El pastor Pedro Suec, que no está con el Señor también, sabe que había llegado una delegación de Argentina y habían estado orando y ahí recibieron todo. Todo el mundo que vino a la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y yo creo que hasta los que pasaban en la calle, no sé, pero habían recibido todo el Espíritu Santo. Y yo llegué de noche allí y el pastor me dice, bueno, mirá, acá me dio cena y acá tenés una cama para dormir, pero antes vamos a orar, ¿no? Y enseguida empecé a hablar en otras lenguas, ¿no? Extraordinariamente Dios me llenó y por eso ahora he podido salir a predicar y por muchos años hemos andado en distintas iglesias, en distintos lugares, predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Y Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido también en gran manera porque Dios nos dio hijos que están sirviendo al Señor, ¿no? Son pastores y están sirviendo al Señor. Eliezer no es pastor todavía, no sé si va a ser, pero es para la música. Dios le dio el don para la música y él lo está sirviendo con todo su
su fuerza, con todo su ser, ¿verdad? Y eso para nosotros es un gozo, ¿no? Nosotros no somos mejores que nadie, mejor es Dios. Mejor es Dios. Y por su misericordia, Él nos ha bendecido de esa manera. Yo creo que cada uno de ustedes, muchos de ustedes pueden decir lo mismo quizás, ¿no? O pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno que busquemos a Dios de todo corazón y de esta manera Dios va a hacer milagros en su vida. No tenemos que dudar de Dios. Tenemos que decir, no, me entrego a Dios o no me entrego. No, tenemos que hacerlo ahora, porque no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra, ¿no? A ver cuántos saben cuándo se van. ¿Tienen la fecha? No, ¿verdad? Pero sí, tenemos a Dios ahora. Busquémosle a Dios. No dejemos para mañana. No dudemos. Dios tiene poder. Sabe que se han hecho en esta tierra muchas suposiciones de cómo se creó la tierra y cómo apareció el hombre sobre la tierra, y en el liceo puede ser una cosa u otra, pero la Biblia es la que dice la verdad. En la Biblia es palabra de Dios. Hombres de Dios inspirados escribieron la Biblia. Y cuando nosotros la leemos y la creemos, tenemos la presencia del Espíritu Santo y nuestro nombre, si nos entregamos a Cristo, está escrito en el libro de la vida en el cielo. ¿No es extraordinario eso? Quizás su nombre podría haber estado escrito en la escuela, ¿no? En el liceo o en alguna institución de este mundo, pero más valor es estar escrito en los cielos, nuestro nombre, ¿no? En el libro de la vida, dice la Biblia, ¿no? Cuando lleguemos allá arriba, vamos a decirle, a ver, Señor, ¿dónde estaba escrito? Pero no va a precisar eso porque ya no vamos a ir con el Señor. Y sabemos que la Biblia dice que queda poco tiempo antes de la venida de Jesucristo. Dan las señales que está la venida de Cristo muy cerca. Una de las señales es que la maldad se iba a aumentar. Otras señales es que la ciencia se iba a aumentar también, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y entonces estamos sabiendo de que la venida de Cristo está en cualquier momento. Cualquier momento, nos vamos. Y quizás algún familiar que después llega a nuestra casa y nosotros hemos ido, nos va a golpear y dice, ¿qué? ¿Están durmiendo todavía? ¿Salieron? Ya no estamos más. Nos fuimos con el Señor, ¿verdad? No sabemos nosotros si yo ya tengo 80 y pico, no, 80 y medio. Pero sabe que no sé si el Señor no viene antes, que nos vayamos para lugares, ¿no? Donde hay muchas cruces, sino que para el cuerpo se va ahí, ¿no? El cuerpo pero Dios nos da un cuerpo nuevo allá en los cielos, para vivir para siempre con el Señor. Yo quiero estar allí en ese lugar, ¿verdad? Yo sé que a veces hay gente que quizás no cree. Pobre, si no cree, es importante creerle a Dios. Es muy importante. Porque si nosotros no creemos en Dios ahora, cuando nos vayamos de este mundo, vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué estuve en la iglesia y no acepté a Cristo? Y acá estoy en el infierno. ¿Va a pasar eso? En algunas iglesias. Acá no, porque todos creen en Cristo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero eso es lo que va a pasar. Quizás van a venir los familiares a visitarlos, los hijos a los padres en ciertos lugares, que van a golpear y ya no va a haber nadie, porque los padres eran creyentes y se fueron con Cristo. ¿En cuántos lugares va a pasar eso en la tierra? Me imagino, ¿no? Cosas así van a pasar. Y las señales de la venida de Cristo, por ejemplo, son la ciencia se iba a aumentar, la maldad se iba a aumentar, ¿no? Hay varias cosas que nos dicen que Cristo está para venir próximamente. Los discípulos entonces comenzaron a orar y todos recibieron el Espíritu Santo. Dice que vino como un viento recio que llenó todo el lugar donde estaban ellos y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa fue la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, pero hoy en día también. ¿Cómo nos llamamos nosotros, iglesia? ¿Cuánto? Siloé, pero también pentecostal, ¿verdad? Y Siloé somos, sí, pero somos pentecostales también, ¿verdad? ¿Por qué pentecostales? ¿Qué quiere decir? Que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es tan importante. Mire, yo le puedo decir que tenía una iglesia en la cual se predicaba
y estudiábamos en esa iglesia, pero no se decía de recibir el Espíritu Santo. No se decía eso, ¿no? Y después se vivía como se vive cualquier persona mundana nomás, ¿no? No había un cambio de vida, no había transformación, el Espíritu Santo no venía. Pero un día que habíamos salido hacia el este, volvimos y había uno con un micrófono allí y paramos a ver qué era, y era la Iglesia Asamblea de Dios que estaban predicando. Y hasta el día de hoy, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero sé que jugaba al fútbol todavía, ¿no? Ya ahora no. 18, bueno, ella no sabía, no la conocía todavía, ¿no? Pero sí, yo he dicho otras veces que tenía 18 años. ¿Sabe dónde habíamos ido antes de venir a Colonia y ver esto? Habíamos ido con mi abuela, con un tío soltero y no sé quién más, hasta La Paloma, por allá por el este, hasta el límite de Brasil, allá, ¿no? Y sabe que los brasileños uno estaba peludeando en la arena y decía gato ñao, gato ñao. Y yo no sabía qué era. El gato no, dice, porque se hundía en la arena. Y nosotros nos había quedado eso, gato ñao, gato ñao. Pero bueno, y cuando volvimos allá a Colonia, estaban con el micrófono ahí, del otro lado de viviendas, si alguno conoce la entrada a Colonia, y allí, ¿qué están haciendo? Vamos a ver qué es. Y estaba predicando el Evangelio, ¿no? Y de allí salimos y seguimos al Señor hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunos familiares, yo tenía un tío que siempre le hablábamos de Cristo porque estábamos en el campo y trabajábamos junto a mi padre con mis tíos, y yo era el mayor y me llevaban para todos lados, ¿no? Tenía que trabajar con todo. Pero allí, un día entonces encontramos a ellos y a esta gente cuando llegamos a Colonia, y después había un tío que siempre le hablábamos, pero no aceptaba a Cristo. Pero íbamos a visitarlo, él vivía cerca de la iglesia de Colonia, y orábamos y todo, pero un día, la última vez que lo vi, me dijo, Nelson, ora por mí. Así que le voy a encontrar allá arriba. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces todavía queda la esposa de él, ¿no? Ella tiene, ¿cuánto? 90 y pico, ¿no? Y está lo más bien, sube los escalones como nada. Y siempre oramos por ella. Y bueno, ahí está. Ella cree en Dios, sí. No está pentecostal, pero cree en Dios. Gloria al Señor. Qué bueno que nosotros podamos ser siervos del Señor, hablando a todos los que le podemos de Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos usa para la gloria de Dios, para salvación de muchos. De muchos, si no le hablamos, se van a ir al infierno. Y Dios nos puso a nosotros para poder hablar a la gente. Y lo primero creo que son los familiares también, ¿no? Que tenemos que hablarles para que ellos no se vayan al infierno, sino que vayan a los cielos. No solamente hablarles, sino orar a Dios, ¿verdad? Que Dios haga algo en sus corazones. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿no? El Espíritu Santo. Tenemos que buscar de ser llenos del Espíritu Santo, porque eso nos fortalece, nos da fuerza para vivir en santidad, lejos del pecado. También para poder hablar de Cristo, ¿verdad? Para que la gente crea en Jesucristo y sea salva. ¿Usted se imagina cuántos van a venir a agradecerle porque usted le habló de Cristo en los cielos? Yo no me imagino, pero le he hablado a muchos, ¿no? No sé usted. Pero qué bueno que nosotros seamos siervos de Dios de esa manera, ¿no? Se puede llevar folletos y entregarle folletos, hablarle personalmente. Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos siervos de Dios de esta manera, ¿no? Que seamos usados para hablarle a nuestros familiares, a donde quiera que encontremos, hablemos de Jesucristo. Sabe que yo llevo siempre folletos en la camioneta, y lo de la estación de servicio ya me conocen, ¿no? Ya el folleto, a ver el folleto, y donde quiera que vayamos, poder hablarle de Jesucristo, ¿verdad? Para que realmente un día nos encontremos en los cielos. ¿Sabe que dice que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida que está en el cielo?
¿verdad? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. No hay otras personas que, sino solamente los que aceptan a Cristo, está escrito el nombre en el libro de la vida en el cielo, ¿verdad? Ese libro está en el cielo y está escrito. Y si nosotros buscamos del Señor, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Porque nos da poder para vivir en santidad, es decir, lejos del pecado, consagrado a Dios, y también para poder hablar y predicarle la palabra de Dios a cuantos pasen por nuestra vida, ¿no? Y sabe que, bueno, nosotros vivíamos en el campo y venían deschaladores después, ¿no? Y mi madre les invitaba a todos al culto de la noche. No pasaba nadie por ahí que no viniera y escuchara de la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso nosotros entonces hemos seguido el camino del Señor y Dios me ha llamado para ser pastor también. Y un día encontré hasta esta preciosa muchacha y juntos salimos a predicar. Y ella, yo supe que había dos pastores que decían en una reunión, ¿cómo trabaja para el Señor esta muchacha? Y yo digo, esta no me la pierdo yo. Y acá está todavía, ¿no? Aquí estamos todavía, gracias a Dios, ¿no? No somos mejor que nadie, ¿no? Usted puede dar su testimonio también, ¿verdad? Pero yo cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no soy yo, sino que es Dios, ¿verdad? Que ha hecho esto en nuestras vidas, gloria a Dios. Y Dios pone las cosas, ¿no?, en su lugar cuando le buscamos a Dios. Dios puso a ella en mi vista porque Dios tenía algo especial, ¿no? Y mire, y no sabía que iba a venir Eliezer, ¿no? Pero el Señor ya lo tenía preparado desde antes, con la música acá en Atlántida. Desde antes de la fundación del mundo lo tenía, ¿no? Como nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es así, gloria a Dios. Y podemos alabar al Señor, porque Él nos trajo a la iglesia también aquí. Si hay alguno que es nuevo y no conoce a Cristo, o que está diciendo este loco que está hablando, pero crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida, en el cielo. No sabemos cuándo nos vamos de acá, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero si estamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, nos vamos al cielo. Y si no, el otro lugar le gustaría ir, lo único que está muy calentito, no el otro. Es el infierno, ¿no? Ese no le recomiendo. Pero sí, si nosotros buscamos al Señor en esta vida, tenemos recompensa. Y mientras estamos acá, bendiciones van a abundar si hacemos la voluntad de Dios. Leemos la palabra de Dios, hacemos lo que Dios dice y las bendiciones van a venir. Van a venir pruebas también, porque Dios prueba nuestra fe, Dios prueba en nuestra vida, pero no hay nada mejor que servir a Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo ya tenemos el Espíritu Santo, pero después el Señor quiere llenarnos totalmente y darnos el poder del Espíritu de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, hablamos en lenguas celestiales y ese poder de Dios está en nosotros y nos lleva a hablar de Cristo a toda la gente que podemos, ¿no? Para que un día allá arriba nos van a abrazar y decir, gracias porque me hablaste, es la palabra de Dios, si no estaría en el infierno. Amén. Sí, por eso qué bueno que nosotros no tengamos vergüenza de hablarle a todo el mundo que pase por nuestra vida, ¿no? Por eso nos puso Dios acá, ¿verdad? Y entonces si hay alguien acá en esta mañana que no tiene a Jesucristo, yo le digo que lo mejor que uno puede hacer en esta vida es entregarse a Cristo. Porque tenemos vida no en esta tierra solamente, sino en la eternidad, ¿no? Cuando las personas mueren, van al cementerio el cuerpo, pero el alma y el espíritu o van al cielo o van al infierno, ¿verdad? Porque nuestro ser permanece para siempre, por la eternidad, en el cielo o en el infierno. Decir morimos, dejó de existir, no dejó de existir. Dejó de vivir acá en la tierra, pero o va a estar en el cielo o en el infierno. Pero es hora de nosotros entregar nuestra vida enteramente al Señor y pedirle al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios para poder entonces hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A uno le llama para ser pastores, otros evangelistas, otros para servir a Dios en la iglesia de distintas formas, de distintas maneras. Pero tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y buscar que seamos llenos del Espíritu Santo
porque Él nos da poder para vencer el pecado, para poder hacer lo que Dios nos manda hacer. A mí me llamó para ser pastor, a otro le puede ser maestro de escuela bíblica, etcétera, etcétera, ¿no?